Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Aportando valor, aquí seguimos en Capital Radio. No sé si usted que nos escucha se había dado cuenta de la enorme potencia que tienen los mercados financieros, las bolsas, bueno, todos los mercados financieros, para ser palanca de recuperación económica, palanca de transformación y de cambio. Es un poder que está en determinado sentido en manos de cada uno de nosotros. Las bolsas, el resto de los mercados tienen esa fuerza de financiación que las economías necesitan cuando hay que salir de momentos difíciles o duros. Pues puede que estemos en uno de ellos, seguramente. En este momento en el que no nos atrevemos todavía a hablar de pospandemia, el papel que les hemos dejado y atribuido a los mercados es esa enorme eficiencia en el reparto, en la asignación de las inversiones, en aquello que necesitamos que se mueva en la economía. Bueno, pues esta es una idea que en particular muchas personas se afanan en compartir, en divulgar, para hacernos más conscientes del significado de la inversión, de lo que significa cuando ahorramos y cuando invertimos. Y bueno, tengo aquí a mi lado a alguien que precisamente incluye esto en su filosofía de trabajo, en su filosofía de vida, que es Juan Sánchez del Campo. Juan es director de Soluciones al Cliente de Client Solutions en Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Juan? Me alegra mucho verte por aquí. Muy buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar aquí. Es verdad que mucha gente que quizás no es consciente de este poder transformador que tienen las bolsas, de hasta qué punto una de las claves de que nos recuperemos económicamente depende de que funcionen bien los mercados. Sí, así es, porque yo creo que los inversores ven la parte que les corresponde a ellos, es decir, su inversión, cómo se revaloriza, cómo evoluciona, pero en cambio no ven la parte que están, lo que están apoyando a las empresas en las que están invirtiendo, porque eso es una fuente de financiación, es una fuente de financiación inmediata y, por supuesto, es una palanca de recuperación enorme, como decías, ¿no? Efectivamente, hoy estamos ante unos mercados que son muy eficientes, ¿verdad? Como nunca lo han sido, seguramente. Absolutamente líquidos. Y esa es la clave. Yo creo que esa es la clave, porque a diferencia de otras financiaciones, esta es la financiación más eficiente por esa gran liquidez que aporta y porque además llega a todo tipo de empresas. Cada vez más empresas están saliendo ya no a los índices quizá principales, pero por ejemplo en España al BME Growth están saliendo empresas que están consiguiendo ahí financiación a través de ese mercado de capitales. Juan, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo y es cómo una persona se convierte de ahorrador en inversor. Y lo importante que es hacerlo bien esto. Pues la verdad es que yo creo que estamos todos un poco forzados a pasar de ahorradores a inversores, porque el entorno actual de tipos de interés, mira, para decir un dato, ya desde el año 2016 el Euribor 12 meses está por debajo de la inflación. Y por tanto, de algún modo, pues estás forzado a tomar cierto riesgo para tomar una rentabilidad real por encima de cero. Además, inflación que esperamos en los próximos corto o medio plazo, en los próximos 2 años, entre 1,5, 2, 2,5, nada muy elevado, pero desde luego algo que hay que batir, ¿no? Entonces, si quieres invertir en depósitos o las alternativas tradicionales más conservadoras, vas a tener una rentabilidad por debajo de cero, vas a perder valor adquisitivo. Es necesario que de alguna manera te transformes en inversor. ¿Qué quiere decir transformarse en inversor? Aceptar cierto riesgo, invertir en renta variable. ¿Cuánto en renta variable? Pues si estamos diciendo que la inflación puede estar en el entorno del 2%, tendremos que invertir aproximadamente un 20% en una cartera de renta variable. Invertir un 20% en una cartera de renta variable probablemente conlleve una volatilidad, un riesgo, una variación con respecto a la media en el entorno de un 4%. Y probablemente también pueda tener una máxima caída en el peor momento de mercado en el entorno del 15, 16, 17%. O sea que para alcanzar esas rentabilidades que nos den una rentabilidad real por encima de cero, tenemos que entender cuáles son los riesgos de invertir. Y más o menos están ahí, en el entorno de una cartera, un 20% renta variable sería lo mínimo que deberíamos alcanzar, ¿no? ¿Y por qué es importante ir de la mano de un experto? Esto no se puede hacer solo uno. Hombre, puedes hacerlo solo. Lo que pasa es que más en este momento, como hablábamos, en el que las alternativas más conservadoras y por tanto más sencillas, los depósitos, pues, nos van a dar una rentabilidad real por debajo de cero, necesitas la ayuda de un experto para llevar a cabo una estrategia que tenga sentido. Y yo creo que hay que seguir además ciertos pasos, ¿no? Que si quieres podemos repasar. Yo creo que un primer paso es entender cuáles son tus objetivos vitales y cómo te puede ayudar la riqueza que puedas generar o la que ya tienes generada pero que quieres gestionar a cumplir esos objetivos vitales, que a veces se nos olvida. A veces hablamos, tengo un dinero y ¿qué hago con ello? ¿Qué puedo obtener? ¿No? Pero yo creo que hay que dar un paso hacia atrás y decir, oye, ¿cómo puede ayudar esta riqueza, este ahorro a conseguir un objetivo vital, que puede ser
pues tener un determinado nivel de vida en mi jubilación, pagar la educación de mis hijos, comprar una vivienda. Siempre hay un objetivo. Incluso a lo mejor simplemente rentabilizar ese dinero y que luego pueda pasar a la siguiente generación de una manera eficiente. Siempre hay un objetivo. Y hay que pensar bien cuál es el objetivo vital, porque eso va a marcar el plazo de la inversión, va a marcar la liquidez probablemente de esa inversión. Probablemente también pueda ajustar un poco el perfil de riesgo de lo que hagas, ¿no? Por tanto, para mí ese primer paso, digamos, de objetivos, ayudado por un experto, es fundamental. Luego, un segundo paso es entender bien cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu aversión al riesgo. Ante circunstancias adversas del mercado, ¿cómo actuarías, ¿no? Y esto no es fácil, porque ante un papel, pues si dice que el mercado cae un 10%, ¿cómo uno actuaría? Pues probablemente pues uno diga, bueno, pues yo no haría nada, no pasa nada, un 10%. Sí. Pero luego cuando tus 100.000 o 50.000 euros valen 90.000 o valen 45.000 o valen 40.000, ahí es cuando te asustas y ahí es cuando hay algo dentro que te hace pensar que a lo mejor tienes que vender. Y esas son las decisiones que tienes que evitar. Esas son las peores decisiones en el peor momento. Y ahí es donde necesitamos cierta tranquilidad y cierta ayuda de nuestro experto de nuestras inversiones para que sepa mantenernos en la estrategia que hemos fijado y en la visión a largo plazo. Objetivos, perfil, estrategia de inversión. Probablemente si quieres crear un ahorro, pues tendrás que poner en marcha un plan de ahorro sistemático. En cualquier caso, aunque no lo hagas, tendrás que hacer una entrada gradual en el mercado. Tendrás que fijar un benchmark, un asset allocation ideal para ti. Tendrás que elegir los fondos adecuados para convertir ese asset allocation en realidad. El asset allocation es un 70-80% de la rentabilidad de tu cartera. ¿Dónde pones tu riesgo, ¿no? Tus activos? ¿Dónde pones tus activos? ¿Qué parte va a ir a renta fija, aunque sea poco rentable? ¿Qué tipo de renta fija? ¿Qué parte va a renta variable? Geografía, ¿qué geografías te pueden interesar más? ¿Qué temáticas? Que yo creo que ahora mismo quizás es más interesante que verlo geográficamente. ¿Qué megatendencias? ¿Qué grandes motores de crecimiento son en los que tú quieres invertir? Todo eso forma parte de la estrategia, previamente habiendo visto los objetivos, el perfil, ¿no? Y luego, pues, revisiones de la cartera con el experto. O también, algo que me gustaría destacar, y es la gestión delegada. ¿Por qué no, en el caso de clientes o de inversores que no tengan tanta experiencia, que no tengan el tiempo, que no sepan manejarse con las inversiones y que no quieran aprender tanto sobre ello, por qué no delegar la gestión en un experto, una cartera que está gestionada por un gestor profesional que se ocupa de hacer los movimientos adecuados, pues, a tus necesidades y las del mercado, ¿no? Porque la inversión, Juan, esto ya es una ciencia, es decir, tenemos experiencia, hemos atravesado crisis, sabemos cómo se comporta el mercado, conocemos las herramientas de protección, es decir, sabemos que es un ser vivo y sabemos cómo acercarnos a él, ¿no? En definitiva. Sí, bueno, sí sabemos. Lo que pasa es que si tuviésemos la bola de cristal y siempre acertásemos, probablemente ni tú ni yo estaríamos aquí, porque habríamos hecho un gran patrimonio con esas decisiones acertadas. No tenemos la certeza de que lo que pensamos que vaya a ocurrir finalmente ocurra. Pero efectivamente yo creo que un poco con estas pautas que decíamos antes podemos tener, digamos, una planificación financiera adecuada. Tenemos las herramientas, tenemos la teoría, luego en la práctica el mercado pues a veces nos sorprende y eso pues también es bueno que el mercado pues opte por su propio camino y a veces llevando la contraria a la que es la teoría general, ¿no? Sí, siempre acaba enseñándonos algo, ¿no? Exacto. Cada circunstancia. Por el relato que has hecho, cualquier persona se ha dado cuenta que invertir no es comprar acciones en bolsa. Es muchísimo más. Hay un montón de productos, de opciones, de cosas que examinar. De ahí la necesidad de contar con un experto, porque la diferencia del resultado puede ser enorme, ¿no? Yo creo que la diferencia del resultado efectivamente puede ser enorme. Todo producto, toda alternativa puede ser buena, pero depende de las circunstancias del cliente. Hay veces que vemos en prensa o algún amigo nos da un consejo, esta compañía es buena, yo invertiría aquí. Y puede ser verdad, puede ser que sea una buena alternativa, pero ¿lo es para ti? Esa es un poco la discusión importante. Es como que dices, yo me tomo un chupito después de comer y me sienta muy bien, tómatelo tú. Pues bueno, a lo mejor no. Depende, quiere decir que ahí está la circunstancia, las acciones, ahí es donde está un poquito la ciencia de todo esto y donde yo creo que tenemos que considerar la ayuda de un experto. A mí me gustaría decir que cuando hablamos de la ayuda de un experto, hoy en día ya no es necesario que acudamos a la oficina y veamos en persona a ese asesor de inversiones, porque yo creo que la pandemia nos ha enseñado que podemos trabajar a distancia. Ahora todos nos conectamos. Conectarse es una expresión que se oye continuamente. Vamos a conectarnos, nos conectamos para todo, ¿no? Pues también te puedes conectar con tu asesor. Yo creo que la ayuda de un asesor es fundamental.
Simplemente no es necesario que sea físicamente, sino que también puede ser de manera remota, y eso lo hace muy cómodo y muy accesible hoy en día, ¿no? Porque quizá no tenemos el tiempo, no tenemos la posibilidad de desplazarnos, ¿no? Pero existe esa posibilidad, y luego también existe la posibilidad de utilizar las herramientas que nos da la tecnología de hoy en día para también tener soluciones quizá más sencillas, pero que nos pueden dar acceso pues a simuladores, a aspectos pues más formativos, a soluciones, como digo, sencillas que quizá no cumplen pues todas las expectativas de un inversor con cierto nivel, pero que puede ser un inicio también. O sea, también hay algunas herramientas digitales que nos van a ayudar en el camino. O sea, no entendamos que tiene que ser cara a cara, ir a una oficina y pasar 2 horas con tu asesor para cualquier conversación. Yo creo que hay más posibilidades que esa, ¿no? Es mucho más sencillo ya todo. Bueno, hemos hablado de un montón de productos, de opciones, de riesgos, cosas esenciales, ¿no?, para transformarnos de ahorradores en inversores. Ahora se habla muchísimo de la inversión sostenible, los famosos criterios ESG, que incluyen no solo la sostenibilidad, sino también la gobernanza, el buen gobierno de las empresas. Parece que está yendo mucho dinero, ¿no?, en esta dirección. ¿Es algo en lo que deberíamos estar todos de una manera o de otra, Juan? Es una de las grandes megatendencias. Yo creo que en este mundo, en esta nueva economía, mundo post-pandemia, pues hay claramente ganadores y perdedores, y los ganadores pues son las grandes megatendencias, los motores de crecimiento de las economías y de cambio de la sociedad, y una de esas megatendencias es todo lo que tiene que ver con el mundo ESG, y por tanto pues yo creo que sí, los inversores deberían estar interesados en ello. De hecho, la última encuesta que veía decía que los inversores españoles, el 89% estarían interesados en invertir en inversiones socialmente responsables. Ahora bien, con una coletilla, el 73% decía que siempre y cuando el performance fuese igual o mejor que el que tendría una inversión estándar, digamos. Porque, ¿no?, que sea una inversión bonita está muy bien, pero lo que queremos de una inversión es que sea buena, que sea rentable, ¿no? Bueno, y en este caso lo es. O sea, si quieres que entremos un poco en ello, en este caso lo es. O sea, los datos lo que dicen, los distintos estudios dicen que a efectos de rentabilidad los índices ESG tienen un comportamiento similar, un poquito superior a los índices estándar. A efectos de riesgo, a efectos de volatilidad, ahí sí que es muy similar, pero en cambio a efectos de máxima caída, de maximum drawdown, se comportan mejor los índices ESG que los índices estándar, ¿no? Mejor aún en los países emergentes, porque digamos que ahí quizá está un poquito menos avanzado todo este mundo de ESG, ¿no? O sea que a efectos de rentabilidad riesgo, a efectos de ratio Sharpe, diciendo algo un poquito más técnico, de rentabilidad por consumo riesgo, la inversión ESG está dando quizá un poquito de mejores resultados que la inversión estándar. Quizás esté disfrutando también de este momento de entrada de flujos, ¿no? Esté ayudando a que esto sea así. Sí, pero también es cierto que las empresas que antes están reaccionando a todo este mundo de lo socialmente responsable, pues son las grandes empresas y las empresas más punteras, ¿no? Y que tener en cuenta todos estos riesgos extrafinancieros, ya no los clásicos de toda la vida que todos conocemos, sino más bien todo lo que tiene que ver pues con todos estos temas medioambientales, sociales, de gobernanza que mencionabas antes, pues también te da una mayor estabilidad. De alguna manera estás leyendo mejor tu posición en el mercado y eso te da una mejor posición a largo plazo y una mayor predictibilidad en tus resultados, ¿no?, en tus beneficios, que eso es lo que marca o debería marcar el resultado de tu cotización, ¿no? Si no me equivoco, esta etiqueta, estos criterios ESG se pueden exigir para todo tipo de inversiones, ¿no? Da lo mismo que sean bonos de empresas, que sean acciones, que sean temáticos. En todos los casos se puede aplicar, ¿no? En todos los casos. Bueno, la verdad es que podemos llevar a la inversión socialmente responsable desde distintos puntos de vista. Pueden ser inversores que quieran inversiones éticas o por criterios morales o criterios éticos, pues quieran excluir determinados sectores como, no sé, el juego, las armas, no sé, la pornografía, no quieran invertir ahí. Por tanto, pues hay vehículos que te permiten excluir ciertos sectores o ciertas compañías. También puede ser que los inversores quieran invertir en compañías que aporten a estos criterios pues que mencionábamos, medioambientales, de corte social, de gobernanza. Bueno, de gobernanza menos, porque quizá es algo un poquito menos, ¿no?, tangible para el público, ¿no?, los inversores habituales, ¿no?, los aspectos medioambientales o sociales, ¿no? Y ahí pues hay alternativas que buscan las mejores empresas, los best in universe, los mejores del universo, los best in class, o a lo mejor no son los mejores, pero son los que están haciendo los mejores esfuerzos, ¿no? Los best efforts, las empresas que no siendo las mejores están llevando, digamos, un camino muy ascendente y están transformándose muy rápido. Podemos invertir en temáticas, podemos invertir en fondos que generen de verdad impacto y que ese impacto sea medible, pues en forma de reducir huella de carbono, en financiar un proyecto de energía limpia. O sea,
hay muchas alternativas. Precisamente ese diría que es todavía un poco el desafío, digamos, de este mercado de ESG, que todavía hay mucha heterogeneidad en lo que podemos entender por inversión socialmente responsable y digamos, hay mucho que entender y hay mucho que estandarizar hasta que podamos hacer llegar a los clientes alternativas pues muy coherentes, muy entendibles. Todo esto está, digamos, en creación y en transformación y, por tanto, todavía las cosas no están quizá tan claras, pero alternativas, desde luego, hay muchas y para distintos perfiles de clientes. Una curiosidad última, Juan, como me dirijo a ti en tu responsabilidad de soluciones, de buscar las soluciones para los clientes. Cuando los clientes se dirigen a ti, se dirigen a Renta 4 Banco, ¿qué tipo de soluciones, si pudieras hacer un ranking, cuáles son las soluciones que más se están pidiendo ahora? ¿Qué les inquieta a los clientes? Yo creo que lo que más está ahora teniéndose en cuenta por parte de los clientes es la renta variable y todo lo que tenga que ver con lo temático. Yo creo que todo esto es lo que está más interesando a los inversores. La verdad es que llevamos un periodo de mercado alcista, neutral alcista, que todos los inversores están buscando cuáles son las mejores alternativas. Ahí estamos aconsejando pues carteras muy globales, muy diversificadas y sobre todo entrada en estas grandes motores de crecimiento que antes mencionabas, en las megatendencias, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante para nosotros. Y luego también estamos viendo, quizá ya para un segmento de clientes más reducido y con patrimonios más elevados, también mucho interés en todo lo que tiene que ver con private equity, mercados ilíquidos, quizá como alternativa, si podemos decir que es una alternativa a la renta fija. Ahí vemos quizá más nicho, se acabará extendiendo un poco más, pero ahí vemos también mucho interés y nosotros pues estamos dando pasos en ese sentido. Muy interesante la experiencia compartida hoy por Juan Sánchez del Campo, director de Client Solutions de Renta 4 Banco. Gracias, Juan, por acompañarnos. Mucha suerte y hasta la próxima. Gracias, Luis Vicente. Capital, la bolsa y la vida.